Hace unos días, lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Hace unos días se llevó adelante una charla abierta a la comunidad, en donde el doctor Federico Rauch, que está con nosotros. Federico, un gusto hola, tenerte. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? El doctor expuso una vez más sus conocimientos sobre los alcances que tiene hoy la menguada en la práctica, 19640, que hemos conversado con vos mismo en este programa un par de oportunidades. Sin embargo, es increíble cómo una normativa pensada hace tantos años, 73, 72, como una normativa pensada en el 72, sigue teniendo vigencias y aristas para discutir entre nosotros, ¿no? Sí, habla un poco también de los éxitos y los fracasos de la clase política argentina, del desarrollo de la Argentina durante esos casi 45, 50, 60 años. Desde ese momento a ahora. Efectivamente. Y evidencia también la actitud de la clase dirigente hoy. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es lo que vengo mencionando desde hace varios años. ¿Qué desafío presenta hoy esa rediscusión de esa promoción económica? La promoción, la ley de 19640, como dicen, como saben todos ustedes, tiene dos subsistemas, sí, el industrial y el general, es decir, el de promoción económica. El industrial ya sabemos dónde está, en una suerte de crisis, dependiendo de decretos que levantan o no barreras arancelarias, etcétera, que limitan además la inversión a ciertos productos, etcétera, etcétera. No hemos sabido independizarlo de la decisión política tampoco. No, porque es una decisión política en sí. Es decir, en síntesis, el subrégimen industrial lo que ha hecho en los últimos 30 años, que no es poco, pero no es lo que la ley se proponía, ha sido dar empleo. Poblar. Y por ende poblar. Claro. Pero el poblamiento sin la infraestructura... Lástima que no dio empleo sustentable. Ese es el punto. No es un empleo sustentable y además no vino acompañado de la infraestructura que necesita el nuevo poblador. ¿Que estaba escrito en la norma, Federico? No, es un mito. Nosotros tuvimos los que redactaron la nota, sí. Yo no estoy entre los que la redactaron, pero sí estoy entre los primeros que la discutieron, ¿no es cierto? Yo ya era muy joven en aquel tiempo, era justamente esa. Es más, yo durante varios años intenté, mediante reglamentos y decretos nacionales, que se adjuntara a los proyectos de erradicación la exigencia de la infraestructura, es decir, que fuera acompañada la inversión industrial neta junto con la infraestructura barrial que se requería para los nuevos pobladores que iban a integrar esa masa industrial, esos trabajadores industriales. Eso, porque fue el efecto por ahí no pensado de la norma, ¿no? La erradicación industrial. Se pensó más como un esquema de comercio que como una erradicación industrial. Efectivamente, el subrégimen industrial fue un anexo al régimen general. La idea era tratar de erradicar pobladores a través de la erradicación de industrias. Ese es el objetivo central. Pero eso no se puede hacer si no se hace, como en otras partes del mundo, con inversión localizada y permanente. Claro. Esto quiere decir no solo la planta industrial, no solo el galpón, sino el barrio, la escuela, los servicios sanitarios, los servicios sociales, etcétera, que van acompañando ese desarrollo poblacional industrial. Y esto además seguido de una política de sustento, es decir, con un empleo sustentable a largo plazo. Cosa que no pasó. No, porque no están en la ley directamente y las propuestas que nosotros y otros hicimos, yo y otros, hicimos a lo largo, allá en los primeros años de implementación por la década del 80, no fueron acogidos por la clase política de aquel momento. Es decir, incorporar como exigencia a los inversores industriales la necesidad de que junto con la inversión propia, neta, industrial, se agregara la inversión social. Es decir, el barrio que va al lado de la planta, junto con los servicios sociales, los servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Es decir, crear empleo sustentable a largo plazo con infraestructura que acomode esa nueva población. Eso no se hizo y se limitó simplemente a un enjuego que a mi modo de ver ha sido siempre especulativo, es decir, inversores que ponen la plata porque quieren ganar plata, es natural, la ganan, buscan el lucro y cuando eso cambia se van. Y se acaba ese empleo. Ahora, esta situación diagnosticada por nosotros mismos, ¿no? ¿No es nuestra principal debilidad ante el embate que podemos tener desde fuera para la continuidad o la vigencia de la ley o de su régimen? Sí, pero no es una responsabilidad de la clase política foguina, en parte, porque estas son decisiones de carácter nacional, de la clase política nacional, pero sí es responsabilidad de la clase local de no entender, o mejor dicho, de no querer
hacer la tarea política que hay que hacer para defender esta ley en términos de ponerla en valor, es decir, en términos de volver a hacerla funcionar para lo cual fue creado, para qué cosa fue creada. Este es el problema de la ley. En cuanto al régimen de promoción económica, que es el más importante, este fue perdiendo virtualidad a lo largo del tiempo. Es decir, determinados sectores, en la medida en que fueron formando estructura comercial y formando peso dentro del escaso, del pequeño mercado de Tierra del Fuego, se transformaron en importadores que, como digo yo, son formadores de precio. Esos importadores, que son una pequeña minoría y que por supuesto no tienen su domicilio real radicado en la provincia, pero ni mucho menos, rigen el comercio, son los, los precios en son los que introducen el 80% o más, ¿sí?, del total de los bienes que consumimos en el área de manera especial. Supermercados, efectivamente. Agencias de autos. Efectivamente. Es decir, son los que forman los precios de los productos que son determinantes para la estructura de precios del mercado especial de Tierra del Fuego. Lo que dice el doctor es que definen la inflación, aunque no sepamos cuál es. Efectivamente, son los que deciden el precio de las cosas, que es una de las dos variables de todo gobierno. El otro son los salarios. Que define el propio gobierno. De manera tal de que los salarios en parte los puede definir el gobierno, y en la otra parte los define también la actividad privada, pero la actividad privada y el gobierno encuentran condicionamientos, de acuerdo a la estructura económica del mercado donde están jugando, por decir así, en función a los precios relativos que definen ese mercado, que son precisamente los que forman los grandes importadores del área de bandera especial. Ahora, la idea general de la ley es que a los fines de formar este mercado único que hay en la Argentina, no hay otro mercado igual, definido además como un mercado abierto y competitivo, es decir, que haya competencia, pero eso no quiere decir que no se deba fiscalizar precisamente para que haya competencia. Claro. Es el único mercado de la Argentina que requiere de una fiscalización estatal. No se hace. El único. No se hace o sí se hace. Y precisamente porque no está esa fiscalización y se dejó de hacer especialmente desde el año 2000 en adelante, es porque en la práctica estos formadores de precios, que en definitiva son los que introducen la gran masa importante de bienes que definen los precios en Tierra del Fuego, se apropian de esos beneficios literalmente antes de que ingresen esos bienes a Tierra del Fuego. La ley es clara. Fue diseñada ¿para qué? Para que la exención tributaria federal, que hoy, ustedes saben, la presión fiscal nominal en la Argentina es la más alta de toda Latinoamérica y la cuarta más alta de todo el mundo, ¿sí? Esa presión la presión fiscal de Argentina es la más alta de Latinoamérica y la cuarta, algunos dicen que la segunda, más grande de todo el mundo, nominal. Y esa presión, hay un solo mercado en toda la Argentina que no la posee. Y esa es la provincia de Tierra del Fuego. De ahí el valor... ¿No la posee o no la poseía hasta el paquete de leyes que se aprobó en la legislatura? Ahora vamos con eso. Teóricamente, entonces, la ley tiene como finalidad que todas esas exenciones tributarias, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, IVA, impuestos internos, tasas, aranceles aduaneros del 35-50%, etcétera, que es una masa muy importante de presión, muy importante, que hace la distinción en el precio de las cosas entre un 50 y un 120% de diferencia, que hace toda la diferencia, en una palabra. Esa masa se reparta, llegue a los bolsillos de cada uno de los vecinos. Existen dos formas de distribuir dinero dentro del área de manera especial, es decir, de la provincia de Tierra del Fuego. La primera forma es la que ustedes, la gente en general, conoce, que es la famosa coparticipación federal. Es una porción de lo que recauda la AFIP en todo el país, y un porcentaje que se lleva y que se deposita mensualmente en el banco oficial de la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros lo tenemos calzado por decreto presidencial. A eso se llama coparticipación federal. Muy bien, es un porcentaje todos los meses. Esa plata llega al banco de la provincia. ¿Quién maneja esa plata? La clase política provincial. Bien. El otro gran sistema, mucho mayor que incluso la coparticipación, es el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego, la ley 19640. ¿Lo que genera? ¿Por qué? Porque en la ley 19640, si se cumple, lo que está ocurriendo es que
ese caudal de exenciones tributarias, Es plata. que es mucho más plata que la coparticipación federal, es de 2 o 3 órdenes más grande, teóricamente, en función al volumen de bienes que se importan anualmente al área aduanera especial. Ese dinero se debe repartir directamente, conforme dice la ley, a los bolsillos de cada uno de los consumidores finales que radican, utilizan o consumen esos bienes dentro del área aduanera especial. Cosa que no pasa. Quiere decir que hay dos maneras de distribuir. Sí. La nación tiene dos formas de distribuir en la provincia. Una forma es la que le entrega la clase política y ella hace con ese dinero lo que quiere. Sí. ¿Sí? Esto es la coparticipación federal. Y la otra forma es poner en valor nuevamente el régimen de promoción económica. En ese caso, el dinero se distribuye automáticamente con la correspondiente fiscalización a cada uno de los vecinos, claro, a cada uno de los fueguinos. Por tu reflexión, Federico, es fundamental esta discusión, aunque es interesante y obviamente importante y que se va a dar la de la coparticipación. No es una sin la otra. Claro, no es una sin la otra. No va a ser posible y además a eso nos enfrentamos los fueguinos. Ahora, ¿qué debilidad tenemos? Y de eso nos depende el futuro de esta provincia. Ahora, ¿qué debilidad tenemos? Y a ver si coincidís con este razonamiento, ¿no? La coparticipación la tenemos calzada en una decisión presidencial. No, la coparticipación... ¿Es un decreto? No, la coparticipación federal es un acuerdo que es muy viejo y que nosotros en la Convención Nacional Constituyente en el 94 se colocó una cláusula que no se cumplió para que se discuta. Ahora se va a volver, esta cláusula ha dicho el Gobierno Nacional que sí, que va a cumplir con esto y se va a volver a discutir. La relevancia que tiene es que esos porcentajes que están asignados, ¿no es cierto?, fueron asignados digamos, de conformidad, de acuerdo con todas las provincias. Está bien. Hace muchos años se asignó, cuando se provincializó la provincia, allá por el año 91, la provincia tenía un porcentaje de coparticipación como territorio nacional y se le subió con acuerdo del resto de las provincias ese porcentaje al que tenemos actualmente. Lo que se va a discutir el año que viene, a mi criterio, es justamente, vamos a tener que sentarnos, es decir, todas las provincias se van a sentar a decir a cuánto le va a tocar cada una. Qué poco. Esto está muy vinculado con las exenciones tributarias, porque la coparticipación es un porcentaje de lo que recauda la FIP menos en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, por lo tanto, los ingresos constituidos por esa coparticipación, que dependerá de esta discusión política, en donde evidentemente no vamos a ser los más fuertes para discutirlo en el concierto de la Nación, y la discusión de nuestro régimen de promoción económica, que tiene flaquezas por donde lo mires. El régimen de promoción económica sí efectivamente depende de un decreto de Macri. Pero insisto, tiene flaquezas por donde lo mires. Porque Así digo, es, porque no se cumple. Bueno, pero industrialmente favoreció a 4 o 5 empresarios. Así es. No diversificó mucho más la industria que 4 o 5 empresarios. Y en lo que tendría que llegar como beneficio a la población, benefició a 4 o 5 sectores económicos. Así es, y solamente en términos de empleo. Solamente en términos de empleo. Que no es poco. Pero ¿Cómo nos paramos no estratégicamente en esa discusión? Bueno, lo que hay que hacer es volver a poner, que es lo que vengo tratando de explicar en medio de la soledad desde hace 4 o 5 años, hay que volver a poner en valor la ley 19640. No hay plan económico en la provincia de Tierra del Fuego sin ley 19640. Este gobierno, por ejemplo, el actual, más allá de que además no tiene plan económico. ¿A nivel económico, provincial? Sí, estoy hablando del gobierno de Bertone. Sí. Más allá de que no tiene plan económico, empecemos de ahí, yo no le conozco un plan económico a Bertone, nadie me ha salido a explicar, ni le ha explicado a los fueguinos en qué consiste la política económica de Bertone. Ningún plan económico que se precie puede construirse sin tener en cuenta si vamos o no a tener la ley 19640. Si vamos a tener la ley 19, que es obviamente mi deseo y el deseo de todos los fueguinos... No es imaginar una Tierra del Fuego sin esa ley. No, en mi opinión no. Yo vivo acá hace 40 y pico de años, diría de que no existe ninguna posibilidad. Sí, por supuesto que puede haber otra Tierra del Fuego, ¿eh? Sí, puede haber otra Tierra del Fuego. Pero vamos a hablar de una Tierra del Fuego que se va a ir despoblacionando lentamente. Le sobra mucha gente a esa Tierra del Fuego sin ley. Sin ninguna duda. Le sobra más de la mitad. Lejos, ¿eh? ¿Estamos lejos de esa discusión y de esa situación? No, estamos a un año. ¿A un año se debate? Sí, si no es menos. Por lo tanto, a ver, las elecciones de este medio tiempo son importantes.
Por lo hablado con... Las elecciones de medio tiempo son importantes en la medida en que cuando esta discusión se dé, va a haber básicamente dos mesas. Sí. Una mesa legislativa compuesta por integrantes de la Cámara Baja y la Cámara Alta, diputados y senadores, que son los que de definitiva van a votar esa ley de coparticipación, se requieren 2/3 ahí, y otra mesa, digamos, del lado de los gobernadores y el Poder Ejecutivo Nacional, que va a sentarse a discutir también ese tema de la coparticipación federal. En el medio de esto surge claramente que nosotros, tal vez desde que somos provincia, nunca hemos tenido una bisagra tan importante para nuestro futuro como provincia que la que se avecina el año que viene. Y lo estamos viendo, porque tenemos Federico, que colocar en esas dos mesas lo mejor que tengamos en la provincia de Tierra del Fuego, porque nadie de afuera, no solamente no nos va a ayudar, sino que además no entiende cómo funciona, ni le interesa entender cómo funciona el régimen de promoción económica de la ley 19640. Y eso me consta porque yo permanentemente hablo en Buenos Aires con funcionarios, con diputados, con senadores, que no saben, ni sus asesores, como es natural, porque no viven aquí y porque no les interesa. Es un mercado muy chico, único en el país, muy complejo de entender, porque es una ley bastante compleja, etcétera, y en su implementación y demás, por lo cual en la práctica poca gente sabe de esto, así que hay que hacer un trabajo ciclópeo. ¿Estamos conscientes, Federico, de esta discusión? Porque no. yo veo que estamos discutiendo que el subrégimen industrial puede vencer o no en X fecha determinada, pero no veo una discusión en profundidad de esta normativa de la 19640. ¿Se entiende, no? No, estamos más preocupados por el subrégimen industrial, que es lógico, porque es el que da el empleo coyuntural, que por la continuidad o no de la ley madre. Sí, eso pasa porque en realidad no se quiere, salvo yo, por lo menos, quienes conocen un poco de este tema, no están muy interesados en darle mucha publicidad en lo que hace al régimen general, ¿sí? Porque este régimen general hoy está produciendo una enorme cantidad de dinero que queda en Buenos Aires. ¿Aún hoy? Claro. Hoy. Sí, claro. Está el régimen de promoción económica solamente las automotrices. Bueno, las automotrices, desde el año 2001 hasta la fecha, ¿sí? Según la actuación, la propia auditoría que hizo el gobierno nacional, ¿sí? Se apropió de más entre el 2000 y el 2010 de 400 millones de dólares de exenciones que deberían haber quedado en los bolsillos de cada uno de nosotros en Tierra del Fuego. Esa plata no ingresó a Tierra del Fuego. Es el caso testigo que llevan ustedes adelante, además, ¿no? Eso es hoy un juicio, Ahora, es notable que ese caso testigo, que resume todo lo que estamos diciendo de alguna manera, no tenga la atención del poder político, ni antes ni ahora. Lo ignoran olímpicamente y eso a mí me resulta sumamente sospechoso. Porque no estamos hablando solo del gobierno anterior, hablamos de este gobierno. Yo he dicho públicamente en varias oportunidades que siempre me he puesto a disposición del gobernante de turno, del tipo que le tocó cosas para asesorarlo, para ayudarlo a defender la ley 19640, a poner en valor nuevamente. Y siempre he recibido el silencio absoluto de la clase política, no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo. ¿Tenés alguna lectura de por qué? Tengo varias lecturas, pero no puedo probar ninguna de ellas. Lo único que les puedo decir es esto. Hoy por hoy ese régimen está siendo utilizado, apropiado. Es decir, los beneficios, las exenciones tributarias que el resto de los argentinos entregan supuestamente a los fueguinos no están yendo entregadas a los fueguinos. Lo que nos obligaría a tener una postura muy difícil de sostener desde ese punto de vista nuestros propios regímenes de promoción. Precisamente ese es uno de los argumentos. Pero no es un argumento válido. No, porque el pero argumento se podría utilizar en contra de eso tranquilamente. Y lo van a usar. Pero el argumento válido no es ese. El argumento válido es, ustedes, nación, ponen un régimen y resulta que ese régimen se trastoca, se pervierte y se apropian de esos beneficios unos pocos importadores que viven en el resto del país. Ustedes no fiscalizan y tampoco nos dejan fiscalizar a nosotros. Entonces la respuesta es, déjenos, si ustedes no tienen capacidad, no tienen interés y no pueden fiscalizar, hagan lo mismo que hicieron con el subrégimen industrial, deleguen facultades en el gobierno provincial a fin de que podamos efectuar esa fiscalización. ¿La hacemos igual?
Cuando nos han sido delegadas facultades, ¿las hemos hecho bien? No, nunca. A ver, lo que el Gobierno Nacional delegó fue del subrégimen industrial. Del subrégimen industrial. No, a eso me refiero. Esa es la Comisión del Área de Manera Especial, sí, bueno, que funciona, es la que otorga los acreditaciones que permiten sacar el producto de la ley. Esa ley, esa comisión funciona fiscalizando el cumplimiento de esa parte, que no tiene nada que ver con el régimen de promoción. Entonces, esa parte está fiscalizada. Efectivamente, el producto se produce con la integración de mano de obra que corresponde. O sea que la podemos fiscalizar sin ningún tipo de inconveniente. Yo sé cómo hacerlo. Bueno, pero que vos lo sepas no quiere decir que el gobierno lo sepa. No, yo sé cómo hacerlo y yo sé cómo capacitar a los profesionales, al grupo de profesionales necesario para que eso se ponga en marcha. Venís pregonando en el desierto. Bueno, yo hace un rato vengo diciendo que esos beneficios, que son una ponchada de plata importante, ¿no es cierto? Solamente el sector automotriz ya tenemos eso, ¿sí? Evidentemente producen un beneficio que va a las manos de alguien, en bolsillos de alguien. Eso produce naturalmente intereses y lobbies políticos correspondientes. Que aunque no los veamos están. Y tal vez esa sea la explicación de por qué todos miran para otro lado mientras los fueguinos siguen siendo manoteados en su bolsillo. Yo quiero decir una última cosa que es importante. Hay dos formas de resolver el problema del poder adquisitivo en la provincia de Tierra del Fuego de los salarios. Una es la tradicional, discutir en paritarias un aumento salarial para que simultáneamente, mientras eso ocurra, en las góndolas de los supermercados ya estén remarcando. ¿Qué es lo que pasa? Los salarios van por la escalera claro. Y los precios van en autobús, van en ascensor. Sí, claro. Bueno, muy bien. La otra única en la provincia de Tierra del Fuego es poner en valor la ley 19640, porque eso implicaría que esos beneficios que ahora se apropian de unos pocos serían distribuidos en los bolsillos de cada uno de los consumidores. Sí, y en la góndola uno vería lo que realmente cuesta el producto. Efectivamente, y eso implicaría un poder adquisitivo más alto. No solamente beneficiaría a los asalariados, sino también al gobierno, que también paga ese sobrecosto. Federico, no quiero despedirte sin meterte en este tema que para mí es importante en cuanto a antecedentes también. Digamos, Tierra del Fuego, además, por tus dichos, y que decís podés discutirlo y debatirlo con cualquiera en cualquier mesa, ha cargado impositivamente a los ciudadanos como nunca antes. Así es, eso es la consecuencia de los dos paquetes de leyes. Son opciones políticas. Hay quienes creen que ajustando las mayorías... Me refiero en este razonamiento, Nación va a decir, yo no recaudo por vos, pero vos recaudás allá como yo no puedo recaudar. Sí, pero eso no se puede decir. No, por una razón muy sencilla. Hay dos maneras de resolver el problema dentro del mercado de Tierra del Fuego. Sí. Porque tenemos una herramienta que el resto de las provincias no tiene. Una es ajustar a las mayorías. Eso fue lo que hizo Bertone. ¿Por qué? Los paquetes de leyes es eso, la presión fiscal, la reducción salarial de los estatales, todo eso, el endeudamiento, etcétera. Una situación en la que no se ve un plan económico, sino se ve un plan de ajuste. Lo que hay es un ajuste a las mayorías y punto. Las minorías zafan, no tienen problema, como siempre. Pero las mayorías son las que reciben ese ajuste. Ten en cuenta que las minorías son los que más poder adquisitivo tienen, efectivamente, mejor situación económica. Y los que forman el precio. Los poderosos entonces, no las minorías. Los que forman. Y si las minorías son los poderosos. Ahora, esta forma de cargar impositivamente, esta definición que ha tomado Tierra del Fuego para cargar impositivamente en la última... La otra solución no es esa. La otra solución es poner en valor la ley 19, hacer un plan económico concreto, discutir con la Nación, pero para eso hay que discutir con la Nación. ¿Vos entendés que no se está discutiendo? Y aquí no se discute, aquí se obedece, que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, como no se discute desde los intereses fueguinos, no se hace valer la 19640 cuando debió habérsela hecho valer. Hay muchas formas. La Nación puede venir y decirme a mí, usted está gastando mucho en salarios públicos. Sí, señor, es cierto, muy bien. Usted está recaudando poco de sus ingresos locales. Muy bien, señor, puede ser cierto. Pero también es cierto que usted a mí no me da las herramientas para fiscalizar las exenciones que usted me dio y de esa forma reducir el costo de vida y, por supuesto, el resto de los costos. Está bien. De manera que aquí no hay solo obedecer, hay que sentarse a hablar con conocimiento, porque yo estoy seguro que si se habla con conocimiento y se dicen las cosas debidamente, con fundamento, muchos funcionarios nacionales van a tener que discutir y van a tener que repensar. No todo solo es decir que sí. Está bien. Hay un margen de discusión. ¿Les interesará, Federico?
Esa es una pregunta que habría que hacerle a Bertone y a otros. La última y cortita. En este marco de situación, ¿no? Como hemos atendido la 19640, tanto en el subrégimen industrial como la ley en general, como atendemos nuestras propias cargas impositivas a la ciudadanía, a nuestra ciudadanía, estas definiciones políticas que se están tomando. Si viene Nación y me dice, estás haciendo todo mal, no te corresponde este derecho porque en realidad los has mal utilizado. ¿Tenemos defensa? Sí. En la actual, si no cambiamos, ¿tenemos defensa? No, si no cambiamos no tenemos defensa. No, si no cambiamos, lo que va a ocurrir es que nos van a quitar la ley. Hemos hecho méritos suficientes. Hemos hecho méritos suficientes por ignorancia y por inconsciencia de la propia clase política local, que no advierte que está en el Titanic. Este es el punto. Nosotros, sin esa ley, es otro planeta. Estamos hablando de otra provincia. No somos viables. Es otra provincia. Los recursos de hidrocarburos que tenemos, gas, estamos sentados sobre la segunda reserva de gas de Latinoamérica, sí. Y demás, son recursos que están ya negociados por Nación. Bertone nos acaba de vender por anticipado las regalías de 2 años de esas empresas. A eso le llaman endeudamiento. No tenemos una opción, tenemos la opción aquí, no hay opción para un fueguino, si queremos seguir siendo esto. Si la provincia que nosotros diseñamos en el 91, cuando hablamos de provincializar, esa provincia no es posible sin la ley 19640 y no lo va a ser por mucho tiempo más. Bien. Porque estamos en un lugar muy insular, con intereses geopolíticos de naciones cercanas y demás, que tienen otros intereses diferentes a los nuestros. Nosotros necesitamos seguir creciendo, pero para crecer hay que tener un mercado. Para tener un mercado, ese mercado no puede ser de pocos, tiene que ser un mercado de muchos, claro, no de pocos. Y de eso hablamos cuando hablamos de la 19640. Cortito, hemos hablado de esto un montón de veces. Hace años y años venimos hablando de esto. En este momento te noto como que son momentos mucho más determinantes. Sí, es más determinante. Ahora nos jugamos. Decididamente. Yo creo que vienen tiempos de decisión. Y yo tengo ya 40 años. Acá por ahí me equivoco. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque. Pero creo que vienen tiempos de definición. Y estamos dormidos, digamos. No veo mucha gente hablando de esto. Federico, volvemos a conversar. Ha sido un gusto. Muy amable. Pausa, ya venimos.